Análisis semanal de Bitcoin y el SP500. Semana pero que muy interesante en ambos activos. Tenemos cositas que comentar tanto de Bitcoin como del SP500. Así que dicho esto, vamos para allá. En el análisis de esta semana vamos a empezar por el SP500 y es que hay cositas bastante interesantes que comentar. Y antes de ir directamente con el análisis técnico, quería comentaros un poco sobre las noticias macroeconómicas que han dado a lo largo de esta semana. Y es que una de las malas noticias es que la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos están yendo en aumento, por lo tanto, esto es un mal indicador respecto a la rentabilidad futura que puede dar la bolsa. Y ya no solamente eso, sino que la inflación se ha disparado al 9,1% y estos son niveles inflacionarios que no se veían desde el año 1981. Y para más INRI, el nivel de petición de subsidios por desempleo está llegando a niveles del año 2015 sin tener en cuenta los niveles de desempleo que hubo durante la pandemia. Porque obviamente durante el coronavirus fue algo excepcional el paro que hubo en todos los países del mundo, por lo tanto he preferido no tenerlo en cuenta y compararlo con una situación más normalizada. Y ya en el aspecto técnico vamos a empezar con la gráfica mensual, como claramente sigue manteniendo la tendencia bajista que habíamos marcado en anteriores análisis, que es básicamente entre este soporte y esta resistencia que os llevo marcando ya desde hace varias semanas. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que en el aspecto mensual estamos ahora mismo en un punto de Fibonacci, en un soporte muy interesante y probablemente aquí hay posibilidades de que veamos una pequeña lateralización del mercado en estos valores. Yo acompaño esto a las noticias macroeconómicas y no considero que aquí vaya a haber una lateralización, considero que esto va a seguir cayendo, pero bueno, vamos a ir con el aspecto semanal. A nivel semanal, esto que estamos viendo es algo muy curioso y para nada son buenas noticias. Lo que estamos viendo en esta semana no es una buena noticia realmente, porque estamos viendo una vela con bastante incertidumbre y además un aumento en el volumen de negociación. Pero llevamos sin ver una vela con bastante incertidumbre desde la semana del 2 de mayo. La semana del 2 de mayo y la posterior semana del 9 de mayo y también, si queremos tener en cuenta, la del 31 de mayo. Pero este doji que estamos viendo aquí es bastante preocupante. Sí que es cierto que también hay una teoría para el análisis técnico en el que si se dice que la cola es mucho más larga por debajo que por encima, esto puede indicar un aspecto alcista, que en este caso la formación de la gráfica tampoco está teniendo mucho sentido como para ahora mismo ver un rebote hacia el alza, como por ejemplo tuvimos aquí justamente lo contrario. Vemos como esta sombra, como esta cola de esta vela es muchísimo más amplia por la parte de arriba y vemos cómo hizo una curvatura bajista, que vamos a ver cómo se va desarrollando esto, pero a mí esta vela de incertidumbre en mitad de una lateralización no me gusta ni muchísimo menos. En el aspecto diario, revisando esta última semana, ha pasado algo bastante interesante, ya que empezamos la semana con caídas, cayendo prácticamente un 4%, el mercado con una caída del 4%, y se recuperó el último día, el día viernes, se recuperó. Es a mi juicio muy artificial porque los datos macroeconómicos y los datos de resultados no apoyan este increchendo en la gráfica. Más aún con los datos que hemos visto por parte del sector financiero, que han notificado, todos los bancos más grandes de Estados Unidos han notificado grandes pérdidas de doble dígito. Por lo tanto, no tiene sentido que si los bancos del propio país están notificando pérdidas trimestre a trimestre, no tiene ningún tipo de sentido que la gráfica vaya al alza. Entonces yo creo que esto es un aspecto psicológico de la sociedad que siempre suele darse en el corto plazo y es el miedo a reconocer la realidad, es el miedo a reconocer la mala situación. Estamos en una situación de crisis, en una situación en donde la lógica nos dice que todo debe seguir cayendo, pero sin embargo la sociedad no quiere darse cuenta de esto, o al menos no quieren admitirlo. Bueno, no quiero echar la culpa a la sociedad, sino que también se le ha hecho a los políticos, ya que Biden en este caso también se está jugando las elecciones en el próximo año, por lo tanto seguramente veamos bastantes mentiras en torno al mercado y en torno a los aspectos macroeconómicos del país y en torno a palabras tranquilizadoras y alentadoras sobre lo mal que va la situación en Estados Unidos, pero los políticos se las ingenieran de alguna manera para relajar un poco el ambiente y asegurarse la candidatura el próximo año. Así que lo dicho, chicos, yo considero, sigo firme en mi opinión y llevamos ya bastantes semanas comentando esto, lo llevamos comentando desde este punto, en donde
donde incluso vosotros me decíais que esto ya podría ser una recuperación del SP500 y yo os comentaba que no, porque la gráfica vaya al alza, al final termina mandando la lógica y termina mandando los aspectos macroeconómicos de los países, y si estos aspectos macroeconómicos se están viendo deteriorados, al final la lógica lo que nos dice es que el mercado va a seguir cayendo, porque la situación económica no es buena. Un like y un comentario es lo que más ayuda al canal, además es gratis. Gracias. Si nos movemos a la gráfica de Bitcoin y nos fijamos en su aspecto mensual, vemos cómo continuamos con una caída libre sin precedentes. 3 meses de caída libre y sin freno, aunque sí que es cierto que parece ser que este mes, ya estamos a mediados de este mes, parece ser que ha encontrado un pequeño soporte, pero bueno, hay que ver si efectivamente este soporte se mantiene, porque de momento no parece un soporte con mucha fuerza, ya que estamos viendo un cuerpo muy pequeñito en comparación con las sombras que tiene. Y si nos movilizamos al aspecto semanal de Bitcoin, vemos una clarísima lateralización entre los 19.200 y los 20.900 más o menos. Aunque, y esto considero que es una mala noticia porque refleja cierta incertidumbre en el mercado, vemos como esta cuarta vela que estamos viendo aquí, dentro de esta lateralización, vemos como el cuerpo es muy pequeñito, pero la cola que tiene es muy larga. Si la gráfica llega a tener esta forma y esta cola que estamos viendo aquí llega a darse en este punto, pues sí que podría estar reflejando una tendencia alcista. Pero de momento lo que estamos viendo ahora mismo es que esta cola se está realizando en una lateralización, por lo tanto no considero que vayamos a ver una corrección hacia el alza. Y lo que os quería comentar también es que esta vela de incertidumbre está bastante correlacionada con la vela, con esta última vela semanal que hemos visto en el SP500, aunque la única diferencia es que en el SP500 ha habido un aumento en el volumen de negociación, mientras que en el Bitcoin está habiendo un descenso. Y esto que estamos viendo aquí es muy pero que muy interesante, y me gustaría que en los comentarios me pusieseis vuestra opinión, porque estamos viendo cómo Bitcoin, tras una caída, ahora mismo está teniendo ciertos rebotes, y me gustaría que me dijeseis si creéis que va a ir de nuevo a estos valores para volver a formar esta figura, o si consideráis que este rebote ya es el último rebote para tender al alza. Pero esto es bastante curioso y me gustaría dejar marcado aquí tanto los soportes como resistencias para los próximos análisis semanales que hacemos todos los sábados. Y quiero que nos fijemos en una cosa y vamos a comparar tanto los soportes como las resistencias, y en este punto, en el punto de los soportes, vemos como en este caso fue un soporte de 2 días, aquí también fue de 2 días, pero aquí sin embargo fue de 5 días. Y si nos fijamos en la resistencia, vemos como esta resistencia fue con mucho mayor fuerza que esta otra de aquí. En esta resistencia vemos cierta solidez en las velas, pero en esta otra resistencia vemos muchísima incertidumbre. Como nos fijamos, en estas velas apenas tienen cuerpo. Y en este último rebote que estamos viendo aquí de Bitcoin, como vemos aquí, rebotó con fuerza para caer de nuevo y rebotó de nuevo con fuerza, pero en este punto parece ser que Bitcoin se está deteniendo en estos valores de los 20.600, 21.000 dólares más o menos, no ha rebotado con tanta fuerza. Punto importante para tener en cuenta en Bitcoin, yo creo que es este valor, los 19.970, los 20.000 más o menos, creo que es un punto bastante importante, y que si vemos rebotes por encima de esta línea probablemente confirmemos una tendencia al alza, pero si vemos rebotes entre estos valores, los 18.800 y los 19.900, probablemente terminemos viendo a Bitcoin tirando hacia la baja. Así que vamos a dejar esto marcado para los próximos análisis que hagamos. Recordar, todos los sábados tenemos análisis mínimo del SP500 y del Bitcoin para ver cómo se ha ido comportando este activo. Así que para la próxima semana seguramente veamos esto bastante más desarrollado y veremos si va a tender al alza o si posiblemente se apoye de nuevo en estos valores. Pues nada, chicos, me encantaría que en los comentarios me pusieseis si consideráis que Bitcoin va a terminar rebotando otra vez más y si el SP500 va a seguir marcando esta tendencia bajista, la cual llevamos marcando ya desde hace varias semanas, porque de momento todo va como estamos analizando en los análisis semanales. Así que nada, si queréis estar más en contacto conmigo y no perderos nada del contenido que subo, seguidme en las redes sociales.